noches. Gracias por unirse a esta conversación sobre propiedades de herederos y cómo obtener un título de propiedad limpio. Yo soy Anitra Henning y trabajo para la ciudad de San Antonio en la Oficina de Preservación Histórica en el programa de edificios vacíos. Esta presentación con todos ustedes esta noche es un placer compartirla. Estamos hablando de la propiedad de vivienda el día de hoy y queremos reconocer que estamos reunidos en la tierra de antepasados colectivamente llamados los coahuiltecanos y cientos de otros grupos de primeros pueblos en un área ahora conocida como San Antonio, Texas. Honramos esta tierra y expresamos nuestro agradecimiento a las generaciones de descendientes de los primeros pueblos que administraron este lugar a donde vivimos. Mientras mira nuestra conversación del día de hoy, comparta sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas en la aplicación. Cuando utilice las preguntas y respuestas, seleccione todos los panelistas del menú desplegable para que podamos recopilar sus preguntas para compartirlas. Vamos a abordar tantas de estas preguntas como podamos durante la sesión en vivo de preguntas y respuestas en los últimos 20 minutos de esta presentación. Tenemos panelistas maravillosos con ustedes el día de hoy. Tenemos a Katy Rodríguez, suboficial de Conservación Histórica de la ciudad de San Antonio. Bienvenidos a todos y disfruten la conversación. Hola, yo soy Katy Rodríguez, yo soy la suboficial de Preservación Histórica de la Oficina de Preservación Histórica de la ciudad de San Antonio. Yo vigilo el programa de propiedades vacías, el programa de herencias vivas y también la Academia de Herencias para la Oficina de Preservación Histórica. Esta noche vamos a escuchar a Roger Enríquez, catedrático y director del Centro de Estudios de Políticas de UTSA. Necesitamos hacer esas transferencias de propiedades para mantener también los cimientos o la base histórica de esta ciudad. Cristel Requejo, COO de el Consejo de Unidad México-Americano. Esto trata de hablarle a los vecinos, a los amigos y la importancia de establecer un plan de patrimonio. Kat Doucet, también abogada con la Asociación de Servicios Legales de San Antonio. Bueno, no tiene que ser algo triste o algo, es como una caja de herramientas. Necesitamos tener ahí todas las herramientas necesarias y todas las cosas en conjunto porque si nos encontramos con un problema podemos sacar cualquier herramienta y resolver cualquier problema que tengamos. Y bueno, el programa de propiedades vacías en las áreas del programa, que son alrededor de 112 millas cuadradas alrededor de San Antonio, el objetivo es identificar estructuras vacantes o vacías, involucrarnos con los propietarios de viviendas y ayudarles a definir una solución para ese vacío, esa vacante. Básicamente el programa y la ordenanza en sí también permite al personal tener algo de flexibilidad para trabajar con los propietarios. También hay un lenguaje de redacción en la ordenanza que permite extensiones de tiempo para el registro, así como también dispensas de tarifas para quienes son elegibles. Hay también acciones de aplicación de la ley como parte de la ordenanza si tenemos a un propietario de vivienda, por ejemplo, que no está dispuesto a cumplir con el código, que es básicamente registrar la estructura vacante o mantener un estándar mínimo de cuidado. Si el propietario de vivienda no está dispuesto a hacer eso, entonces hay acciones de aplicación de la ley escritas en la ordenanza que son parte del proceso de notificaciones, se pueden emitir violaciones y si no se logra cumplir con la ordenanza, entonces podemos llevarlo a la Corte Municipal. Obviamente no es nuestro objetivo, no queremos eso, sino que queremos tener una lista de propiedades vacantes. El objetivo es también trabajar con los propietarios de viviendas para encontrar una solución a largo plazo. Y bueno, el programa de propiedades vacías o vacantes por naturaleza va a trabajar con los propietarios de vivienda para encontrar una solución a largo plazo a las propiedades vacías o desocupadas.
Y lo que nos hemos encontrado es que muchas propiedades, en su mayoría con las que trabajamos en el programa, no tienen un título limpio. Entonces, se puede encontrar una solución como vender la propiedad, pero el tema de las propiedades heredadas es muy importante para nosotros y para los vecindarios porque hay una gran cantidad de estructuras de viviendas unifamiliares en el inventario que están en el limbo debido a que no tienen un título limpio de propiedad y se retienen porque por lo general esos hogares son entregados a los descendientes de uno a otro en la familia, pero sin tener un instrumento legal y los descendientes luego al final no se pueden poner de acuerdo sobre qué hacer con la propiedad y se quedan en el limbo. En ocasiones puede ser muy problemático y mientras tanto las estructuras se desmoronan, están en malas condiciones y en ocasiones incluso puede pasar por el proceso en el proceso de la comisión y finalmente terminar en una demolición. Si quieren conocer más sobre el programa de propiedades desocupadas o vacías, pueden visitar nuestro canal en YouTube que es SA Preservation, donde van a encontrar videos en inglés y en español. Mi nombre es Crista Requejo y soy la jefa de operaciones del Consejo de Unidad México-Americano, MAUC, por sus siglas, y nos enfocamos en tres áreas: educación, vivienda asequible y, y oportunidades económicas para el programa de viviendas, que es nuestro programa emblema acá en MAUC. Educación tiene cualquier cosa que ver con educación, programas para padres, educar a la comunidad en diferentes maneras, como por ejemplo programas de salud con la promotora de salud, el modelo de servicios de asistencia social, viviendas asequibles, conectar a los adultos mayores con el hogar de ancianos Palacio del Sol y también propiedades multifamiliares como los apartamentos Stonehouse en el lado noroeste. Yo soy del oeste de San Antonio y me rodeé de la Marine High School, así que vivo en el vecindario, así que para mí esto fue algo que yo sabía que siempre quería volver a hacer para entregar de regreso a mi comunidad. He trabajado ya con MAUC por unos 15 años y me siento orgullosa de la organización y me encanta que puedo ayudar a las personas y ayudar a adultos mayores y a muchas personas más en la comunidad. Y eso es retribuirle a la comunidad y logramos que la comunidad se construya más fuerte y eso es muy importante para mí. Yo soy Kate McCauley Doucet y yo soy abogada del personal de la Asociación de Servicios Legales de San Antonio. Y nosotros somos una organización sin fines de lucro local que damos servicios gratuitos legales a la población en riesgo e indigente de San Antonio. Antes de yo unirme a SALSA, que son las siglas, yo trabajé también en bienes y raíces y con títulos de propiedad y me encantó. Y luego pasé a el Southtown y luego algo que me di cuenta con mis vecinos fue de que las casas donde múltiples generaciones habían vivido en la casa y las personas que vivían ahora no eran quienes tenían el título de propiedad a su nombre. Tal vez había sido la abuelita quien había fallecido, era la dueña original de este título de propiedad y habían entonces problemas hasta abajo para decir, bueno, ¿y quién es el dueño de la propiedad entonces? Si es el hijo, si es la hija, si son los nietos, ya no lo sabíamos, ¿no? Y eso varía dependiendo de las circunstancias de esa familia en particular. Si la abuelita dejó un testamento o no dejó un testamento o algún otro tipo de documento legal para transferir el título de manera apropiada a sus niños. En muchos casos, y creo que esto es en general, la mayoría de personas desafortunadamente no dejan un testamento, una planificación de patrimonio o algo para proteger y ayudar a sus hijos, ¿no? Y bueno, como yo estoy viviendo ya en este vecindario y me empecé a dar cuenta que estaba pasando y me rompía el corazón porque en realidad no le ayudaba en nada a sus hijos. Probablemente había un miembro de la familia que no
tenía relación con los otros y luego no se ponían a poner de acuerdo para decir de quién era el dueño del título, quién va a pagar los impuestos de la casa. Tal vez la casa tenía que ser actualizada, había que hacer algo de plomería o alguna reparación. Y si legalmente no saben quién es el dueño del título, entonces no podían ir a ni siquiera pedir un préstamo para reparar la casa. Y las cosas se dan de esa manera y se convierten en un problema muy grande a tiempo, a largo plazo. Yo sé, eso es una respuesta larga, pero es como yo me involucré con esta área, básicamente. Y ahora estoy trabajando pues con Salsa y ayudando a las comunidades a resolver este problema. Yo soy Roger Enriquez, soy catedrático en el College de Salud de la UTSA de San Antonio. También soy el director del Centro de Estudios de Políticas y director ejecutivo del Asocio Comunitario del Lado Oeste. He tenido la buena fortuna de conocer a concejales en su momento, quienes han venido aquí al campus universitario y hemos tenido una bonita discusión sobre la propiedad de vivienda. Los propietarios de vivienda, específicamente relacionados con el, los distritos de estos concejales. Y la idea de estas discusiones parte también de que en ocasiones las personas viven dentro de una casa, pero no tienen un título legal de esa propiedad. Y empezamos, bueno, yo le he mencionado a estos concejales, eh, la primera vez cuando empezaron a venir estos concejales hace 20 años y yo estaba trabajando acá, yo les hacía la misma pregunta, bueno, ¿por qué tenemos tantos lotes vacíos, vacantes acá en mi distrito? Y me decían, bueno, no estoy seguro, pero vamos a verificar. Y no me acuerdo la cantidad exacta de propiedades en el inventario, pero tomamos un número al azar y la cantidad era tan interesante porque la mayoría de esos tenían propietarios fraccionados. Alguien falleció sin un testamento, básicamente, y el propietario de esa propiedad quedó fraccionado y tenía que compartirlo con alguien más. Entonces tuvimos esta discusión de, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, hace tiempo la recomendación de la política que se hizo fue de que aseguráramos de que las personas dentro del distrito fallecieran con un testamento. Interesante, alrededor del mismo tiempo, el estado de Texas había adoptado lo que ahora conocemos como una transferencia al momento de la muerte. Y así es como nos involucramos en esto. Hicimos un programa piloto, trabajamos con uno de las organizaciones sin fines de lucro más icónicas, que es el Consejo de Unidad Mexicoamericana, o MAUC. Por favor, sepan de que esto no se constituye asesoría legal para ninguna persona en particular que está viendo este video. Ustedes tienen que buscar asesoría personalizada de cada abogado que les asiste porque cada caso es diferente. Esta es simplemente un poco de información generalizada y de cuáles son algunas opciones o ejemplos que pueden utilizar. Esa es una excelente pregunta. La planificación patrimonial no es solo para las personas de dinero. Cada persona, especialmente si ustedes son dueños de alguna propiedad, tiene que tener un plan de planificación patrimonial. Y una planificación patrimonial varía dependiendo de usted y sus necesidades especiales. Es decir, muchas personas van a hacer un testamento, todos sabemos lo que eso es. Es un documento que dice básicamente, cuando yo fallezca, quiero que mi propiedad le quede a tal persona y quién va a administrar la distribución de esa propiedad. Y cuando yo fallezca, mi familia va a tomar el documento, lo va a llevar donde un abogado, lo va a presentar con la corte y luego la propiedad se puede distribuir dependiendo de mis deseos. Lo hermoso de tener este documento de planificación patrimonial es de que usted elige, usted designa a quién le van a quedar sus bienes. Y en el contexto de esta conservación, básicamente su propiedad donde usted vive, usted va a decir quién se queda con ella.
y eso ayuda a preservar la riqueza generacional. Cuando estamos hablando, bueno, de las personas de dinero, ¿no? Y la riqueza generacional viene también de las personas de mucho dinero y los hijos se quedan con el dinero y tienen acceso al banco, pero lo saben con anticipación porque lo hacen en base a la planificación patrimonial. Cuando no se hace esta planificación patrimonial, las cosas no salen exactamente como queremos porque las leyes en Texas varían dependiendo de cuál es la relación familiar. Es mejor hablar con su abogado para ver qué opciones son mejores para usted en base a lo que usted quiere para su familia. Se ha hecho mucho trabajo en cuanto a los propietarios de vivienda y cómo eh, ayuda el tener un hogar totalmente pagado porque eso le da pues una estabilidad financiera en su vida. Esta es una de las razones por las que nosotros empujamos en ese tema en particular para que se hagan esas transferencias al momento de la muerte, para que las personas puedan crear esta generación para que haya una riqueza generacional. Sé que es muy importante para la Oficina de Preservación Histórica estas cuestiones de propiedades vacantes que llevan a las demoliciones y hay tantas en las comunidades. Mi sentimiento es de que mucho de eso se atribuye a la falta de una planificación patrimonial, ya sea una o dos generaciones anteriores. Es decir, si la casa se le deja a todos en la familia, digamos hay 5 o 6 niños en la familia, realmente se lo está dejando a nadie. Es algo que y daña también a la comunidad, porque la pérdida de un hogar familiar significa de que es una familia que ya no va a vivir en esa comunidad y por ende es importante tratar de retener el cimiento, la base de riqueza cultural en la comunidad y donde está todo este conocimiento generacional en la comunidad. Creo que todas estas cosas están interconectadas unas con otras y necesitamos que las personas tengan estas transferencias de riqueza generacional para poder mantener la base sociocultural de la comunidad intacta. Y me parece a mí que la transferencia al momento de la muerte y un mínimo de planificación patrimonial son en realidad una parte intrínseca de esta solución. Nuestro programa de vivienda de MAUC empezó hace unos años, en el 2018, y empezamos trabajando con las ferias de vivienda y queríamos saber cuáles eran las necesidades de la comunidad. Y nos dimos cuenta, y muy por mucho, de que lo que se necesitaba era ayuda en la planificación patrimonial y cómo tener un título limpio. Y es muy amplio, pero básicamente cómo tener títulos limpios de la propiedad. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar en esto de planificación patrimonial y lo hemos hecho en los últimos 3 años, ayudando a las familias a obtener títulos limpios, hacer una transferencia al momento de la muerte o a tomar herencias y ayudar básicamente a las familias a tener un plan. No nos gusta hablar de esto, especialmente en las comunidades latinas, porque no nos gusta hablar de la muerte y qué pasa si alguien fallece, pero es realidad pues una manera de traer conciencia de cómo tener una planificación patrimonial en el hogar. Hablar de la muerte es difícil para todos. Es decir, yo hago esto por mi trabajo y aun cuando mi esposo y yo tenemos que hacer nuestra propia planificación patrimonial, es emocional, ¿no? Porque es emocional hablar de nuestra propia mortalidad y es una conversación difícil de tener, lo sé. Pero yo le digo a las personas que esto no es algo que tiene que ser triste, es una herramienta. Si uno tiene una cajita de herramientas, uno necesita tener todas las herramientas en esta caja de herramientas, porque si en algún momento tenemos algún problema, sacamos la herramienta y solventamos el problema. Y en planificación patrimonial es lo mismo, queremos tener las herramientas correctas para asegurar
asegurarnos de que estemos cuidando a nuestra familia. Y cuando lo vemos de esa familia, de repente no se vuelve tan triste o da miedo, ¿no? Es una cuestión más de proteger a la familia, proteger a nuestros niños, proteger, es decir, si nos costó comprar nuestra casa y hemos trabajado duro por nuestra casa y ahorramos duro para comprar esta casa, queremos que la casa quede en buenas manos o en quien querramos, de las manos que queden. Nosotros queremos asegurarnos de que al final se quede en la familia, ¿no? Y si lo vemos ya de esa manera, es un beneficio para sus niños o para quien lo quiera dejar. No es triste, no es mórbido, es una herramienta. Y creo que esa es la mejor manera de verlo y cómo abordar la planificación patrimonial. Lo que este documento o herramienta hace es que transfiere este pedazo de propiedad únicamente si y solamente si usted fallece. Si usted no fallece, no tiene ningún efecto. Usted puede todavía hacer préstamos con la propiedad, todavía puede vender la propiedad y tiene todos los derechos que disfrutó antes de firmar este documento. Se mantienen. Es únicamente en caso de que usted fallezca que la transferencia de la propiedad se va a dar. La transferencia de escritura al momento de la muerte establece los beneficiarios en el caso y contempla si le pide a usted que contemple en el evento de que su beneficiario no está disponible por cualquier motivo, qué es lo que quiere hacer. Ah, bueno, entonces se lo voy a dejar a esta otra persona. Maravilloso, a Juan. Lo podemos hacer. Entonces hay opciones A, B, C. La parte A es básicamente decir, bueno, en el caso de que esta persona no esté acá, vamos a ir a los herederos de él o vamos a tener otro beneficiario alternativo y es así como sigue la cadena. Así que es importante explicar a las personas que es una escritura de transferencia al momento de la muerte, lo que es y lo que no hace. No tiene nada que ver con artefactos personales, joyas, automóviles y más. Aun cuando en estado de Texas también hay una escritura de transferencia del momento de la muerte para vehículos. Pero es un poco, tiene la, tiende a ser un poco confuso porque las personas se sienten a veces más cómodas con escuchar la palabra testamento y en una escritura de transferencia al momento de la muerte hay condiciones y por ejemplo si uno de los hermanos o hermanas se queda fuera y una vez la transferencia se ha hecho, pues esta no es la herramienta en ese caso. Hemos hablado ya de la escritura de transferencia al momento de la muerte y les quiero hablar de las generalidades del documento. Es un documento básicamente que se presenta en la oficina de registros del secretario de la ciudad, donde se presenta también la escritura de su casa y establece quién es usted, quién es el que hace la transferencia o el que está pidiendo la transferencia y va a hacer una lista de quién quiere que usted se quede con la propiedad cuando usted fallezca y hace una descripción legal de la propiedad y luego hay un lenguaje específico sobre cómo la transferencia se va a dar. Se firma frente a un notario, al igual que una escritura normal, y luego se presenta en la oficina. Uno puede hablar con su propio abogado, incluso sobre las cuestiones específicas de su propiedad y cómo quiere hacer esa transferencia y a quién quiere que le quede la transferencia y cómo aplica con usted, porque es un poco diferente esto por cada una de las personas, ¿no? Pero es una herramienta maravillosa de tener para no tener que este activo forme parte de su patrimonio cuando usted fallezca, sino que queda separado de lo que hacemos en la Corte de Sucesiones.
si es que hay un testamento y se tiene que ir a la corte de sucesiones. Y si es solo la casa, por ejemplo, en términos de sus bienes, es una maravillosa herramienta. Y es relativamente simple y bastante directo. No es súper caro el contratar a un abogado que nos haga una escritura de transferencia al momento de la muerte o todo por sus siglas en inglés y le puede ahorrar a sus familias, la verdad, argumentos o pleitos a futuro. Tal vez uno solo quiere dejar la propiedad a uno de los hijos, aun cuando tengamos 3 hijos. Y bueno, usted es dueña de la propiedad y usted decide a quién le queda su propiedad. Y ellos ya no van a poder argumentar, bueno, es decir, probablemente van a argumentar, pero igual este es un documento legal y bueno, y preserva básicamente a la familia de dolores de cabeza a futuro, porque establece específicamente cómo quiere que quede todo. Es muy, muy bueno. Nosotros terminamos nuestros herederos al momento de la muerte, no al momento en que contemplamos la muerte. Y cualquier cosa puede suceder, eso es el punto de esto. Todo el punto detrás de esto es que uno, uno no puede determinar cuándo va a fallecer, ¿no? Cuándo es nuestro último día en la tierra. Cualquier cosa puede pasar. Ahora, desafortunadamente, digamos que ambas personas fallecen al mismo momento, es decir, si hay un accidente vehicular y van juntos, ¿no? A donde nos encontramos. Eso es lo maravilloso de la escritura de transferencia al momento de la muerte, es de que establecemos un beneficiario, un alternativo y demás. Casi que está establecido de una manera que si que llega a este tipo de preguntas. ¿Es perfecto? No, porque nada es realmente perfecto en el ámbito legal, pero es una herramienta muy buena, es accesible, es fácil de utilizar y creo que sí se necesita la ayuda de un abogado para redactar uno en la mayoría de instancias porque hay circunstancias que son un poquito inusuales, pero ese es el punto. Ahora, si nosotros supiéramos cuál va a ser la composición de nuestra familia, así como va a ser todo, es cierto, pues uno probablemente no necesitaría todo eso, pero desafortunadamente la vida no encaja un patrón necesariamente. Y en el evento de que alguna diferencia se dé entre los miembros de la familia, es bueno tener contemplación de este plan. Si un miembro de la familia fallece y tiene una escritura de transferencia al momento de la muerte o todo, y usted es quien lo va a recibir, tiene que hacer una declaración jurada con la oficina de registro del secretario del condado sobre la muerte y siendo usted la persona asignada. Y la última recomendación que tengo es que trabajen con un abogado. Si necesitan trabajar con una compañía de títulos para arreglar todo, asegúrese de que el título sea transferible a usted. Creo que eso es probablemente la mejor recomendación para asegurarnos de que no se falle en ninguno de los pasos y no es algo que necesariamente recomiendo que hagan por su propia cuenta. Hay que tener los ojos de un abogado para asegurarse de que no hay ningún paso que se pierda en el proceso. En el caso de que su miembro de la familia, quien era el dueño de la casa, ya ha fallecido, hay un par de situaciones que podemos seguir en base a cada escenario. Nuevamente hay que hablar con un abogado para su escenario en particular, pero digamos que era la casa de la abuela y la abuela falleció y la abuela dejó un testamento. Maravilloso. Entonces ya sabemos a quién le va a quedar la propiedad, contacta al abogado, ellos llevan el testamento a la corte de sucesiones y luego la propiedad se divide en virtud de una escritura de ejecutor a quien diga el testamento que le queda la propiedad. En muchos casos, eso no es lo que sucede, porque si no hay testamento, entonces hay que ver el árbol genealógico o familiar y cada árbol familiar es diferente, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si la abuela estaba casada, si la abuela tenía hijos de su único matrimonio
o habían hijos afuera del matrimonio, es decir, varía dependiendo de estos múltiples escenarios que pueden darse. Y dependiendo de eso, hay algunas opciones diferentes dependiendo nuevamente de las cosas. Y bueno, una opción es pedirle al abogado que presente un documento con la Corte de Sucesiones sin testamento, porque si no lo hay, y en este documento hay que tener declaraciones juradas de herencia y estas básicamente son una lista de todos los miembros de la familia quienes son los herederos. Herederos significa personas que sobrevivieron a la abuelita que ya falleció y es una lista del árbol genealógico donde cuántos hijos tuvo y así y se denomina quiénes son los que tienen interés en la propiedad de la abuelita. Por lo general es mejor hacer eso si hay algo más que solo una casa. Tal vez hay cuentas bancarias, tal vez hay otras cosas como vehículos y otras cosas aparte de una casa. Esa es una de varias opciones. Otra opción es que simplemente presente una declaración jurada de herencia en el contexto de la Corte de Sucesiones con el secretario del condado donde está ubicada la propiedad. Y ahí se hace una lista de quiénes son los miembros de la familia, los herederos, quién sobrevivió a la abuelita y quién tiene un derecho legal sobre la propiedad. Y es un poco de no tratar de perderse con lo que uno está tratando de hacer con la propiedad. Tal vez usted quiere vender la propiedad, tal vez usted quiere sacar un préstamo por la propiedad. Si la propiedad necesita reparaciones o se necesita arreglar cualquier cosa como la plomería, uno tiene que sacar un préstamo y debemos de saber quién tiene interés en la propiedad. Otra opción sería hacer también un monumento de título con la Corte de Sucesiones que transfiere la propiedad a quienes sea que sean los herederos. El mejor escenario, y esto no pasa con todas las familias, ¿no? El mejor escenario es de que una vez los miembros de la familia que no son los herederos son determinados por muestra de este documento que se firma frente a un notario y se presenta en los registros de escrituras, todas las familias llegan a un acuerdo de que una persona va a llevar la escritura de la casa y se puede hacer una escritura por parte del abogado para poner el título bajo un nombre con la firma de los demás herederos. Lo hermoso de esta situación es que, bueno, ya sabemos quién es esa persona, sabemos que esa persona es responsable del pago de impuestos de la propiedad y nadie más es responsable. Y luego si esa persona quiere sacar un préstamo para reparar la casa, por ejemplo, cambiarle el techo, plomería o algo, puede hacerlo y tiene un título limpio, lo que significa de que nadie más tiene un interés en la propiedad o puede venir y decir, esta es mi casa también. Es un programa, tenemos sesiones de orientación que se dan todas las semanas y lo hemos cambiado un poquito debido a COVID-19. Todas nuestras orientaciones se dan ya sea a través de Zoom o por teléfono con los clientes. Así que tenemos una orientación inicial para informarles de qué es el programa, en qué consiste, si es algo con lo que podemos ayudarle. Y luego la segunda cita sería que usted venga acá a nuestras oficinas para reunirse con el abogado a través de Zoom y luego usted va a ver qué es lo que necesita o lo conectamos con miembros del personal acá en nuestra oficina. Y bueno, cualquier persona residente de la ciudad de San Antonio puede calificar para nuestro programa, es libre de ningún costo. Pueden aplicar a través de UTSA y también nos asociamos con otros abogados que nos ayudan. Así también nos asesoramos con notarios y demás. Y luego lo conectamos con un abogado para ver qué se necesita y qué podemos hacer. Y si es posible,
No hay tarifas, se le entrega el documento y se presenta el documento incluso en los tribunales. Así que no salimos de la ciudad de San Antonio, porque todo cambia dependiendo de dónde estemos geográficamente y por eso es que estrictamente nos hemos quedado en la ciudad de San Antonio. No estamos haciendo una elegibilidad limitada por ingresos. Básicamente vemos con el abogado si es algo que podemos hacer o algo que va a necesitar un poco más de trabajo y en que podemos asistirle. Y si no podemos, por algún motivo, lo referimos con otra agencia y eso lo hacemos desde el primer momento en que nos explican la situación de cada quien. Por lo general lo que nosotros hacemos es que las personas vienen a limpiar el título y quieren hacer una declaración jurada de herencia y luego pasamos el proceso de hacer una escritura de transferencia al momento de la muerte. Saben que no tienen que dejar a nadie más en esa posición de tener que obtener una escritura limpia. Para el 2020 en sí podemos preservar alrededor de 12 millones de dólares en bienes para la comunidad. Eso es ayudarle a los propietarios de vivienda que salvaran el título de sus viviendas, ayudarles a hacer las reparaciones, planificación patrimonial para preservar las viviendas de una generación a otra y que puedan pasar a las generaciones a futuro. Sorprendentemente, hicimos un mejor trabajo y los montos fueron mejores que entre el 2018 y 2019, pero nunca, MAUC nunca cerró las puertas, es decir, no siempre nos contuvimos abiertos, empezamos a utilizar Zoom por teléfono y nos reuníamos de manera virtual y de una manera con distanciamiento social, pero creo yo que realmente el vocifereo, lo que dice una persona y cómo se lo dice a otros nos ayudó mucho para llegar a personas a las que en realidad no hubiéramos llegado y para que las personas también hablen sobre este tema con sus familiares y demás. Y creo que COVID trajo a la luz ese tema de fallecer, ¿no? Y por eso es que las familias empezaron a hablar sobre el tema de qué hacer en ese tipo de situaciones y sacó a más personas empujó a más personas a buscar nuestros servicios también. Pueden llamar a nuestras oficinas de MAUC al teléfono 210-978-0500 y pueden hablar con Aisha Sánchez, es nuestra coordinadora de vivienda en MAUC y les va a dar una fecha para tener una cita de orientación y los siguientes pasos a seguir para iniciar con el proceso. Va a haber una escritura de herencia, una transferencia al momento de la muerte y a veces no sabemos lo que necesitamos, pero ella está ahí para ayudarnos, no se sientan intimidados, estamos acá para explicarles todo lo que necesitan. Uno no quiere esperarse a que pase algo para abordar este tema. Mientras antes lo hagamos mejor. Yo he visto algunas situaciones en las que yo he tenido que andar buscando a 18 diferentes personas de la familia para que firmen una escritura y todavía estoy trabajando en algunas de esas y han pasado años para tratar de ubicar a estas personas y explicarles lo que está pasando y luego trabajar con ellos para resolver el problema. Se vuelve complicado. Así que mientras más rápido podamos hacer esto, mejor. Y yo entiendo, no todos se van a llevar bien en este asunto. Pueden que haya miembros de la familia que estén alejados y que aparezcan en estas circunstancias y es difícil. Pero aún así hay que pagar impuestos, la propiedad tiene que ser mantenida y no se esperen. Si hay un problema, no se esperen porque el problema no se va a ir, solo va a empeorar. Busque ayuda de sus abogados, consejería de abogados legales y haga lo mejor que pueda, porque si tiene que ayudar incluso a sus abuelitos a obtener un testamento, hágalo y ayude, hable con sus abogados y busque una solución pronto porque el problema solo va a empeorar. Ponga todas estas herramientas en su cajita de herramientas para que puedan ayudar a su familia a largo plazo.
Nosotros podemos adelantarnos a este problema un poquito, podemos hacer inversiones en esas comunidades porque se acuerdan del el desplazamiento económico de hace varios años. Podemos revertir esa tendencia y otras tendencias de personas que están saliendo de la comunidad, asegurándonos que tengan títulos limpios a hogares dentro de la casa y que se queden con la casa y no con un dolor de cabeza. Creo que es importante reconocer que esto es parte de la ecuación. Nosotros necesitamos asegurarnos, perdón, que las personas sepan que esto es un problema, que lo eviten y que si se encuentran en este problema, que encuentren un mecanismo para mitigar el problema, para limpiar los títulos y unificar el título en las propiedades, porque nuevamente estas son residencias originales y es decir, queremos tratar de mantenerlas. Tenemos que tratar de educar a las personas. Sí, estamos en la etapa de planificación y queremos tener un plan de patrimonio, es muy importante, porque a veces nosotros no sabemos, es decir, qué nos puede pasar y si no tenemos un plan puede realmente afectar a los demás. Así que hablemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos y eduquémonos unos a otros de la importancia de crear un plan de patrimonio. Y sepan que estamos acá si tienen alguna pregunta. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, pueden hacer esas preguntas. No se sientan intimidados, no hay preguntas tontas. Y hay muchas cosas que uno no sabe y si la familia está tratando con este caso en este momento, estamos acá para ayudarles a entender y podemos ayudarles y guiarles para saber cuál es el mejor resultado para ustedes. Muy bien. Hola a todos y bienvenidos ya al momento presente. Todos estamos utilizando diferente ropa el día de hoy, pero está bien. Y bueno, espero que tengamos un poquito de tiempo y vamos a tratar de responder las preguntas que han venido. Tenemos algunas preguntas. Creo que la primera pregunta, Cristal, es para usted. ¿Por qué? Es decir, su organización hace muchas cosas maravillosas en la comunidad MAUC. ¿Y por qué es tan importante el programa de vivienda? Bueno, nosotros encontramos que había una necesidad de vivienda en la comunidad y que por eso es que empezamos con la feria de vivienda y luego nos dimos cuenta de que el problema del título limpio fue uno de los problemas más grandes y no queríamos decir eso es lo que las personas necesitan, queríamos escucharlos a ellos primero para saber qué necesitaban y por eso es que esto se volvió un tema tan importante porque estamos ayudándoles en un área donde ellos necesitan más asistencia. Bien, muy bien. Y ahora, Kat, ya hablamos sobre los TODs o las transferencias, escritura de transferencia al momento de la muerte. Y esto le permite a un propietario de vivienda a que la propiedad sea transferida fuera de la Corte de Sucesiones, porque es esto de beneficio para las personas. Gracias, gracias. El traspasar un título fuera de la Corte de Sucesiones es maravilloso por varias razones. La primera de estas es porque significativamente es menos costoso que pasar por la Corte de Sucesiones. Y el reunirse con un abogado para redactar ese documento y solo presentarle es mucho menos costoso. Otro de los beneficios de utilizar este documento es que después de que el dueño del título fallece, si ese dueño del título recibía Medicaid, por ejemplo, eh, y tenían que pagar facturas de Medicaid y demás, Medicaid puede tratar de recuperar el dinero pagado al contribuyente y es algo que vemos que sucede muy frecuentemente cuando estamos haciendo una corte de sucesiones del programa de Medicaid. Dice, bueno, este debe de reducir, no sé, de 300 hasta $1,000 de la propiedad de la persona que ha fallecido por los servicios que se le ofrecieron en vida, por lo que es bueno proteger, ¿no? La propiedad. No queremos decir que es mejor hacer una escritura de transferencia a la muerte
es mejor que tener un testamento. No, hay que tener todas las herramientas. Y tener todas las herramientas nos ayuda mucho. La escritura es buena, pero también el testamento puede ser como un soporte a los instrumentos. Eso que mencionó de la caja de herramientas creo yo que es muy importante. La mayoría de nosotros, diría yo, tenemos más que una casa que transferir a un familiar, ¿no? Y cuidar también de los otros, de las otras cosas es muy bueno, porque queremos dejarles, como dijo Roger, una casa y no un dolor de cabeza, lo cual es muy importante. Y bueno, Roger, sé que usted ha hecho muchas investigaciones sobre los casos del oeste y específicamente qué es lo que los propietarios de vivienda que han heredado viviendas, qué es lo que usted encuentra cuando estudia los casos de estas personas. Creo que una de las cosas que resalta más con estas personas es de que si estaban viendo el código postal 78207 y para las personas que hacen más de $50,000, que es 2 o 3 veces más que el ingreso promedio medio de San Antonio, muchos de ellos no tenían ni siquiera hipoteca. Si vemos los datos, eh, ellos no tienen deuda sobre el hogar, entonces si vamos un poquito más a profundidad, nos damos cuenta que muchos de ellos han heredado sus casas y entonces sé que muchos en el código postal 78207 y otras comunidades cercanas y que viven y trabajan acá, definitivamente pues quieren obviamente incrementar el ingreso promedio en la comunidad y el salirse de la casa es una complicación para eso. Hay muchos datos a nivel nacional, local, sobre la falta de transferencia intergeneracional en la comunidad latina. Y en ocasiones eso puede ser una falta de interés de esto debe ser, podría ser una falta relacionada con la planificación patrimonial. Y si los jóvenes ahora pues tienen una planificación patrimonial, pueden incluso empezar un pequeño negocio, es decir, pueden hacer pagos a la casa para comprar incluso una nueva casa si quieren, pero es algo maravilloso que se puede hacer para beneficiar a sus propias familias. Ujú, definitivamente. Mi colega Diane Sassenhagen está acá con nosotros y ella ha estado ayudándome con el chat y con todas las preguntas que han caído en el chat y me va a ayudar con algunas de estas preguntas. Sí, hay demasiadas preguntas, pero voy a tratar de conglomerarles lo mejor que puedo. Y bueno, le voy a pedir a Kat que responda a esta pregunta. ¿Es verdad que al vender la propiedad que ha sido adquirida a través de una escritura de transferencia a la muerte hay un retraso de 2 años? El estatuto de limitantes. Roger, no sé si puedes ayudarme, no me acuerdo en este momento. Creo que si se presentó la declaración jurada de muerte, dependerá también de la compañía de títulos, ¿no? Oh, ok, ahí está. Algunas compañías de títulos son muy problemáticas sobre lo que necesiten, porque al final todas estas empresas son compañías de seguras también, y es decir, si nosotros redactamos algo en base a la ley, la compañía de seguros podría entonces querer amarrarlo a un seguro y hay que uno también hablar con la compañía de seguros para entender qué es lo que quieren que hagamos con esto y puede que ellos no permitan que cerremos la transacción en ese momento, sino más adelante. Sí, entendiendo, bueno, algunos escrituradores son más conservadores que otros y debido a que el Todd no, aun cuando es algo nuevo, pero realmente no es nuevo, puede que sean un poco complicados y nos hagan esperar un par de años para que para que el caso prescriba. En el caso de que algo diferente pudiera pasar, es decir, y yo diría que la mejor respuesta es ir a otra compañía de títulos, si eso es lo que está pasando, si nos ponen trabas. Ujú. Excelente consejo y me gusta cómo se combinaron las respuestas. Ok, Roger, esta pregunta creo que va para usted.
voy a pagar los impuestos de propiedad de mi mamá, que todavía está a nombre de mi abuelo, pero mi abuelo falleció desde el 1993. ¿Cómo es que una persona ya fallecida todavía esté bajo su nombre la propiedad? Sí, hay que tener mucho cuidado en estos casos, porque la realidad es que puede que hayan algunas exenciones aún en lugar para esa persona fallecido y aun cuando esta persona ya falleció y es la dueña del título. Este es un caso de esos que requieren ya una atención individualizada por parte de un abogado, porque hay cuestiones acá que deben de verificar bien antes de hacer nada. Muy bien. Perdón por el silencio. Está bien, gracias. Y tengo, Crystal, también un par de preguntas para usted. ¿Puedo saber si todavía hay un préstamo sobre la propiedad y también me podrían ayudar si la persona dueña de la propiedad ya falleció? Sí, tendrían que venir aquí a la oficina y comunicarse con nosotros para ver cada caso y así determinar cuál es la situación con la que estamos tratando. No puedo discutirlo directamente porque nuevamente hay tanto detalle y hay tantas cosas que no sabemos sobre este caso. Entonces nosotros hablamos con nuestros abogados pro bono, con los abogados que trabajan en nuestro equipo y ellos son quienes escuchan la situación para poder discernir qué es lo que se necesita. Les damos orientación sobre el proceso y luego los pasamos a los abogados y ellos son quienes les pueden dar más detalles porque nuevamente pueden darse tantos escenarios diferentes. Suena maravilloso, gracias. Veo acá otra pregunta. Creo que esta es para Kat. ¿Todo también funciona para bienes y raíces o propiedades de inversión o solo para propiedades de vivienda? No veo por qué no. Perdón, ¿esa era para mí? Kat o Roger, tal vez la puedan responder. El TOD funciona para cualquier propiedad, incluso una propiedad de inversión. TOD es la escritura de transferencia al momento de la muerte. Sí, debería de funcionar con cualquier propiedad, pues obviamente para las personas que tienen pues múltiples propiedades o una situación de bienes y raíces bien complicada por la razón que sea, obviamente hay otras herramientas que quizás deberían de utilizar mejor para protegerse. Si están interesados, si tienen como un plan muy específico sobre qué es lo que quieren hacer con una propiedad en específico, bueno, creo que lo mejor sería verificar otras herramientas. Lo único que quizás sería diferente son aquellas propiedades con hogares manufacturados o móviles, es decir, casas rodantes. Estas no se consideran, es decir, propiedad amarrada a una tierra y hay que hacer un proceso diferente. No sé si eso es quizás a lo que se refieren, pero con la propiedad de bienes y raíces en general, si uno es dueño de una propiedad que se alquila o una propiedad de vacaciones, eh, sí funciona un todo. Es decir, tenemos personas que tienen su casa y luego a la par tiene otra casita, ¿no? En el mismo terreno y hacemos TODs para dos miembros de la familia porque le quieren dejar la casa grande al hijo tal y la otra casa al otro hijo X. Absolutamente, eso es algo que puede ayudarnos a hacer el TOD. Suena muy bien, ok, gracias. Yo he heredado mi hogar y tengo una declaración jurada de herencia y una persona, sin embargo, que nunca firma. Le he contactado y él se rehúsa a hablar conmigo. ¿Cuál es su consejo? ¿El tipo de consejo que se le puede dar a esa persona? Chad Roger o...
Sí, esta es una de las cosas que nosotros siempre hablamos con las personas, que son los temas y problemas familiares que están ya fuera de nuestro ámbito, ¿no? Lo interesante es de que yo consulté con la ciudad de Valence y una de las cosas que ellos están haciendo es creando un programa de mediación para llevar este tipo de problemas específicos y tratar de mediar entre las familiares. Y Kathy, Crystal, yo no tenemos ese mecanismo porque consume muchísimo tiempo y por lo general estas personas ni siquiera viven en la misma ciudad o estado, así que puede volverse bastante problemático el tratar de andar persiguiendo a esta última persona que no firma. Y bueno, la ley requiere que uno tiene que tener un título limpio 100% y si ese es el objetivo, pues uno tiene que tener a esa otra persona también que firme a su favor. Mientras tanto, pues no sé cuál será la división allí, pero por ejemplo, si usted es dueño del 90% de la propiedad, usted es dueño igual del 90% de la propiedad. Eso podría darle un poquito de solvencia. Y otra cosa es que si, por ejemplo, uno es un heredero y está viviendo en la propiedad y está tratando de obtener una exención para propósitos de impuestos, uno no tiene que ser el propietario al 100% para presentar una exención de impuestos con el condado. Y este es un cambio reciente. Hay formularios que se pueden llenar si va a la oficina del condado para firmar esos documentos. Uno puede simplemente registrarse para esa exención de impuestos y le dan a uno como más o menos el 2%, creo que es muy bueno. Pueden buscar en nuestra página en YouTube de preservación histórica y hay un video de abril donde hablamos sobre ese tema. Si alguien está interesado también sobre cómo presentar una exención de impuestos a la propiedad, sobre una propiedad donde uno solo es medio dueño o parcial, pueden ir a la página en YouTube de nosotros para ver este video. También cuando estamos hablando de miembros de la familia y tratar de incluir a familiares, tenemos acá en el condado de Bexar recursos gratuitos que se llama el Centro de Resolución de Disputas Familiares. Y obviamente la otra persona igual tiene que decidir venir, ¿no? A la mediación. Pero si no saben cómo avanzar con esta propiedad y no puede saber si todos están dispuestos a hacerlo, puede utilizar este centro de disputas y es libre de cargos o costos. Como dijo Roger, esto es fuera de lo que tiene que ver con el trabajo de abogados, pero es una mediación y tenemos el recurso aquí en el condado de Bexar. Y bueno, de hecho ya son las 7 de la noche y vamos a concluir, pero hemos aprendido muchas cosas esta noche. Aprendimos que Roger es como el jefe de los dichos, porque nos dejó este dicho de que hay que dejarle a nuestros familiares un dolor de cabeza y no una, perdón, una casa y no un dolor de cabeza. También hay que proteger el, la fibra cultural, sociocultural de nuestra comunidad. Y hay tantos dichos que dijo, se me han olvidado ahorita, pero los anoté todos. Así que muy buena información. También de Cat aprendimos que una perspectiva maravillosa es cómo ver ese tema, ¿no? Del patrimonio, cómo hablar de la planificación patrimonial, porque no es bonito hablar de la muerte, pero es algo que nos va a beneficiar a todos y a nuestra familia en el futuro. Y si lo utilizamos de esa manera, cambia todo, ¿no? Y lo hace menos fuerte. Y también de Crystal aprendimos que su programa de vivienda para el Consejo de Unificación México-Americana, o MAUC, asiste mucho a San Antonio. En el chat también pusimos la información de contacto de MAUC y en la última lámina también en unos segundos vamos a mostrar información de contacto de todos. Y también pues
he enviado un correo electrónico de seguimiento que incluye información maravillosa que será compartida el día de hoy. Espero yo que durante esta hora hayan aprendido muchas cosas nuevas para ayudarse a ustedes y a su familia. Sabemos que es un tema bastante complicado y que hay muchos peros y cosas que involucran, pero si nos podemos enfocar en una cosa buena, entonces vamos a lograr beneficiar a nuestros familiares y seres queridos. Gracias a todos por unirse a esta conversación. Hay una encuesta que les pido que por favor completen al finalizar esta charla y lo pueden accesar a través del código QRL. Es una encuesta cortita de 5 preguntas y ahí solo les pedimos que nos ayuden con esta encuesta para saber qué opinaron de este tipo de charlas. Gracias a todos por unirse. Espero que tengan una velada maravillosa. Muy buenas noches a todos.